El aborto sigue siendo un tema que ilustra visiones polarizadas. Tanto en México como en Estados Unidos y a nivel global, la disputa por el control sobre el cuerpo y la reproducción de las mujeres continúa siendo una lucha constante. Por un lado, por las que buscan la autonomía y el derecho a decidir, y los sectores que mantienen firme la avanzada por alejar estas posibilidades de las mujeres. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con la doctora Elizabeth Mayer sobre este tema en el contexto de Estados Unidos. Esto es Diálogos desde la Frontera, yo soy Flor Arballo. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Mayer. Ella es investigadora y profesora del Departamento de Estudios Culturales del COLEF aquí en Tijuana y es alguien que ha centrado una parte de su amplio trabajo de investigación en el tema de género, mujeres y derechos sexuales y reproductivos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aborto y las disputas que hay alrededor de este tema en el contexto de Estados Unidos. Liz, muchas gracias por acompañarnos. En un reciente artículo que publicaste, hablas sobre el tema del aborto en Estados Unidos, precisamente situado como un conflicto de valores, pero también como un símbolo de las tensiones que siguen vigentes en términos de los derechos de las mujeres, pero también en los márgenes de las separaciones entre el Estado y las religiones y la iglesia, por así decirlo. ¿Cómo podemos entender mejor el contexto del tema del aborto en Estados Unidos? Bueno, el aborto siempre ha sido un tema espinoso, un tema difícil, ¿no? Pero yo siento que el aborto hoy en día es emblemático de otras cosas y que hay que insertarlo en Estados Unidos o en México o en cualquier lado. En este momento de transición en que estamos desde hace como 20 años, entre un modelo capitalista industrial y un modelo capitalista neoliberal globalizado. Y en estos dos modelos, algo que ha pasado es que el viejo contenido de las instituciones ya no corresponde a la cotidianidad, ya no corresponde a las necesidades de la gente. Entonces se está vaciando de contenido, estamos peleando nuevos contenidos para las instituciones. Esto lo puedes ver con la familia, lo puedes ver con los partidos políticos, el aparato del Estado, el Estado-nación misma, que se está debilitando y hay otras entidades como los estados locales que están fortaleciendo o las instituciones supranacionales como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Entonces, en este contexto, yo siento que el aborto se ha vuelto el tema privilegiado principal de no solo disputar todo su significado, que ahorita le digo, de los dos lados en sí, pero también, sobre todo, dos cosas muy importantes. La relación entre Estado y religión, que en el modelo industrial era básicamente, aunque muy diferente en cada país, separación de Estado y Iglesia, ¿no? Ese separacionismo tomó lugar en distintas formas en distintos países. En Estados Unidos realmente nunca se logró. Es un país extremadamente cristiano desde sus orígenes y justamente la separación de Estado y Iglesia en Estados Unidos fue para garantizar el derecho a la práctica religiosa, más que para garantizar el Estado autonomía. Claro. ¿No? Entonces, este es uno de los temas. Y el otro de los temas es, como mencioné antes, la relación de poderes entre la federación y los estados locales. Entonces, en esto el aborto está teniendo un significado particularmente en Estados Unidos, pero no solamente. En cuanto a los estados locales, están empezando a promover leyes que se contradicen con las leyes federales. Por ejemplo, el aborto es legal en Estados Unidos desde 73, con el caso de Roe y Wade, en donde la Suprema Corte decidió que era una cuestión de privacidad individual
de cada persona, de cada mujer, cada pareja, decidir si tuviera o no un aborto. Y la medida que decidiera si era legal o no era la viabilidad del feto fuera del útero. Sobre la marcha de los años, se ha tenido distintas modificaciones legales a esta primera ley. No tanto modificaciones, otras leyes que condicionan la primera ley. Una de las leyes iniciales es la Hyde Amendment, enmienda Hyde, que lo que fue aprobada por el Congreso en 76 y aprobado entonces por la Suprema Corte en 80. Y lo que dice es que ningún centavo federal puede ir para el aborto. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, quedémonos con esa idea para seguir hablando de este tema. No se vayan, esto es Diálogos desde la Frontera, regresamos. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Elizabeth Mayer y estamos hablando sobre el tema del aborto y las disputas alrededor de este tema, pues en el contexto de Estados Unidos. Liz, nos estabas hablando sobre las leyes, sobre cómo ahora los estados tienen mucho más injerencia y mayores formas de pues ir en contra de las leyes federales. Entonces, no sé si puedas seguir abordando de este tema. Ha habido 4 en total modificaciones significativas, ¿no? De la Hyde Amendment, Webster, que modifica la noción de viabilidad. Que dice, cuando la noción de viabilidad existe, entonces los derechos de las mujeres y el interés del Estado en el bienestar de las mujeres toma prioridad sobre el producto, sobre el feto, durante este periodo que no hay viabilidad. Y cuando hay viabilidad, entonces el Estado tiene interés primordial en el bebé, ¿verdad? Pero lo que hace Webster es que cambia y dice el Estado tiene interés en la vida creciendo durante todo el embarazo. Y Casey, que es otro ley de la Suprema Corte, dice que no solo tiene interés el Estado en el producto todo el tiempo del embarazo, pero le da le guiña el ojo a los derechos de las mujeres y dice, solo si es un peso indebido, un peso extraordinario para las mujeres, en este caso, entonces, se considera la situación de la mujer, pero si no, va hacia el bebé. Entonces, todo esto permite que a nivel estatal, el movimiento antiaborto, que se inicia inmediatamente con la legalización del aborto, y realmente se inicia con la Iglesia Católica. Con su posición de defender vida desde inicio al fin, que es una de sus principales premisas, realmente el movimiento protestante no entró sino hasta finales de los 70, cuando entra
en un acuerdo con el Partido Republicano apoyando a Ronald Reagan, y se hace una alianza política que hasta hoy en día con la administración Trump se ve realizado, y realizado yo diría plenamente. Y las resistencias, sabemos que también a través de todo este tiempo, digo, tienen la gran contraparte de la alianza de pues el sector más conservador y cristiano con el Partido Republicano que actualmente está en el gobierno, pero a través de todas estas 4 décadas ya, también han habido grandes resistencias, ¿no? De grupos organizados, de mujeres, de organizaciones grandes como Planned Parenthood, que se han tenido que defender como gatos boca arriba para que no sigan negándole el derecho al acceso a las mujeres. ¿Cómo nos puedes hablar de estas organizaciones y de la contraparte, ¿no? De este aparato tan fuerte que está en contra del derecho al aborto? Pues yo diría que hoy en día Planned Parenthood es la más atacada, y también he leído recientemente que se consideran no solo como una institución que ofrece servicios reproductivos a las mujeres de menores ingresos, porque esa es la población a quien atiende, ¿verdad? Y no solo en términos del aborto. El aborto es solo el 8 o el 10% de lo que hace. Del trabajo que realiza. Hace trabajo de prevención de cáncer, de atención, de todo, de embarazo, de atención, de todos los problemas reproductivos que podían tener las mujeres. Entonces, ellas recientemente su presidenta se ha dicho que se sienten como un movimiento social. Claro. Que no solo son un proveedor de servicios, sino que están aglutinando y concientizando a las mujeres. Porque hay que recordar que las mujeres en general, que, como yo, que vivimos el momento de ilegalidad, pues tenemos 60, 70 años. O sea, ya pasó en 73. Entonces, la gran mayoría de mujeres hoy en día se han criado bajo la legalización del aborto. Si lo optan por hacer o no, ya es cuestión personal de cada quien y sus creencias. Pero no hay grandes movimientos, hay pequeñas organizaciones que defienden. Lo que hay, yo diría, y suena como raro, pero hay un discurso. Hay un discurso de derechos que ya ha permeado la conciencia. O sea, toda la gente está de acuerdo que las mujeres tenemos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? No están tan seguros, ¿no? Pero, o sea, si es de tener un aborto, ya depende de otras creencias tuyas. Pero en este mismo tiempo de las 4 décadas que tú mencionas, se ha fortalecido y diversificado el movimiento antiaborto y se ha anclado a nivel local en los estados. Entonces, estos casos de la Suprema Corte que te describí antes son los que han permitido que abren demandas a nivel local y que los gobiernos locales, que en muchos casos son conservadores, orientados por discursos religiosos, creencias religiosas, han elaborado sus propias leyes a nivel local. Ahora, ha pasado también en lugares como en Nueva York, California, Oregon, Massachusetts. También ha pasado en torno a los derechos de las mujeres. Simplemente el año pasado hubo una ampliación de las clínicas en California donde se puede acceder a medicamentos antiaborto. Entonces, dependiendo de la ideología y de la política del Estado, estás viendo en los estados realizarse esta disputa entre estos dos discursos, uno de derechos de las mujeres y otro de derechos y es parte de la clave para entenderlo, de la vida más vulnerable.
yo pienso que podíamos hablar, y a lo mejor este sería en otro sector, del el derecho a la calidad de vida, que es, me parece a mí, algo que está ausente en este discurso. ¿Por qué es tan importante? Y a lo mejor esta es una pregunta más filosófica. ¿Por qué es importante seguir regulando la reproducción de la mujer? ¿Controlando? Controlando. Ok. Regulando es una cosa. Regulando sí, porque pues no Me queremos... refiero desde el Estado, como con el tema del aborto. ¿Por qué sigue siendo, como dices tú, el tema? Bueno, en el discurso feminista, como se interpretaría esto, es que el control del cuerpo de las mujeres es fundamental para el orden patriarcal, que a la vez es fundamental para el orden económico, ¿no? Entonces, y podemos decir capitalista, pero también socialista. O sea, podemos decir cualquier orden hasta ahorita ha sido fundamental el patriarcado. Si el patriarcado no conoce ideologías. Se presta para cualquiera, exactamente. Exacto. Tenemos que hacer otra pausa, Liz, y regresamos a terminar esta discusión, bueno, esta plática. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Seguimos hablando con la doctora Elizabeth Mayer y estamos hablando sobre el aborto en el contexto pues, de Estados Unidos, pero como hemos dicho, un tema pues, global y que afecta a todas las mujeres. Liz, finalmente, y como para cerrar este bloque, quisiera que habláramos sobre la situación actual del tema, dónde está ahorita ubicado, pues, de lo que estamos hablando en Estados Unidos, y también finalmente hablar de pues que estas medidas restrictivas, como dices, pareciera que solo afectan a las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, también hemos visto que recientemente aprobaron una ley, o bueno, volvieron a poner una ley, creo que se llama la Ley México, que es en la que también se le niega el acceso a fondos federales a organizaciones que no solo trabajan en Estados Unidos, pero trabajan en muchas partes del mundo y que si hablan del tema del aborto no van a tener acceso a fondos, lo cual va a impactar de manera muy severa pues a mujeres en África, en Asia, en cualquier país donde estas organizaciones operen. Entonces, si quieres, vamos con el tema de dónde está posicionado actualmente y el impacto que tiene pues a nivel global también. Claro, bueno, actualmente está posicionado en este contexto que te describí por la modificación de las leyes de la Suprema Corte que permite un activismo antiaborto a nivel estatal. Hasta ahora, la Suprema Corte, que no es totalmente conservadora, aunque tiende a ser una mayoría conservadora, ha defendido el derecho de las mujeres en muchos casos. El nuevo magistrado nombrado por Trump y presidente Trump y aprobado por el Senado, es justamente el magistrado que para mí determinó una de las leyes más revolucionarias de los Estados Unidos, que fue el caso Hobby Lobby, que es una cooperación pequeña, familiar, en que ellos decían que no querían dar anticonceptivos a sus trabajadores, sus empleados, como había indicado lo que llamamos comúnmente Obamacare, ¿no? El programa de salud de Obama. Entonces, el magistrado Gorsuch, el nuevo magistrado en la Suprema Corte, y podemos esperar este tipo de decisiones de él, decidió que estos dueños tenían derecho, por el derecho a las prácticas religiosas, tenían derecho a no dar anticonceptivos a sus empleadas, que para mí no solo impone el derecho a la religión por encima de todos los demás derechos, sino que impone la estructura de clases en la decisión sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, que la burguesía, los dueños de las cooperaciones pueden decidir sobre sus empleados.
Ese me parece gravísimo y me parece un cambio de rumbo completo. Claro. Ese es el nuevo magistrado de la Suprema Corte. O sea, no anticonceptivos, no aborto. Para hablar así claramente, A grosso ¿no? modo, claro. Pero él no es el único, sino realmente la tendencia cristiano fundamentalista está en el poder. Este es con quien el presidente Trump ha hecho la mayor alianza y este es quienes son en muchos niveles secretarios de Estado, muchos niveles, ¿no? Y o asignados para cosas. Le puedo dar el caso que te estaba comentando hoy, fue una decisión. Hubo una muchacha de El Salvador que pidió refugio en Estados Unidos. De pronto se dio cuenta que estaba embarazada y pidió poder tener un aborto. Que es su derecho en Estados Unidos. Porque me fue víctima de una violación. Sí, es lo que dicen, que fue producto de una violación o producto de como una manipulación del coyote, ¿no? Que dijo, yo no te llevo si no haces esto. Entonces, el encargado de refugiados, cuya única gracia, según entiendo, yo nunca he trabajado con refugiados ni con migrantes, pero sí fue activista antiaborto, él le negó la posibilidad. Se fue a las cortes defendido por la ACLU, que es una organización progresista de abogados, y por fin hoy, después de ir a las cortes, regresar, etcétera, tratando de llegar al punto de tiempo que ya no podía acceder. Claro. Como Paulina, aquí, ¿Qué es en lo que Baja sucede, California. ¿no? O sea, exactamente retrasar como el proceso caso para Paulina. que ya no sea posible interrumpir el embarazo. Pero hoy resultó que tuvo el aborto y tuvieron que escuchar los juzgados, ¿no? Los juzgados y la decisión de los juzgados. Por esto también la administración Trump está poniendo jueces en todos lados que son antiaborto, que son lo que llamamos pro vida, pero yo digo ahí todos somos pro vida. No hay nadie en este juego que no es pro vida. O sea, pro muerte. Claro, no, o sea, las feministas, por ejemplo, no son pro muerte, son pro vida, calidad de vida, pro calidad de vida. ¿Qué vida queremos? Vida de los niños de la calle, vida de los niños que están en casas, hogares y que nunca ven papás. ¿Qué vida queremos, ¿no? Y esto me trae también a un tema que ahorita mencionaste que tiene que ver con que muchos especialistas también y gente que ha trabajado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente del aborto, hablan de que el aborto también es una cuestión de económica, de marginación y pobreza. Claro. Porque se sabe alrededor del mundo y en todos los sectores que son las mujeres más vulnerables, pobres, sin acceso a servicios médicos, sin capacidades económicas, las que sufren pues abortos clandestinos o mueren en el proceso, cuando las mujeres que tienen acceso pues a un capital económico más amplio sí pueden acceder al aborto. Entonces es una cosa también que tiene que ver con lo económico y con la marginación. Claro, y ahí es donde surge el concepto de justicia reproductiva. Exacto. Y no solamente derechos reproductivos. Porque justo como Estados Unidos es un perfecto ejemplo, no paga un centavo el presupuesto federal. Entonces, ¿quiénes son que pueden acceder a un aborto? Pues mujeres de clase media, mujeres de clase alta, pero mujeres trabajadoras no. Más si, como está pasando hoy en día, hay muchas maneras de condicionar el aborto a nivel estatal. Se prolonga el periodo de espera, se exige que hay que ir al médico 2 y 3 veces, se cierran las clínicas porque no están construidos como hospitales o porque los médicos no tienen permiso en los hospitales, porque los hospitales no se los dan, ¿no? Entonces,
si se cierran las clínicas, entonces se tiene que ir a otro estado o lejos para acceder a las clínicas que sí ofrecen el aborto. Y hay que recordar que hoy en día el aborto se hace por medicamento. Ya no es una intervención como antes. Es una pastilla que tomas, es un medicamento. Entonces, con todas estas limitaciones, ¿a quién impacta? A las mujeres de menores recursos que no pueden tomar 3 días de viajar lejos, tanto por el costo como por no faltar al trabajo. Entonces estás realmente en una injusticia reproductiva, en estados de injusticia reproductiva que refleja el modelo económico como tal. Pues te quiero agradecer, Liz, se nos acabó el tiempo y quiero que regreses, quiero que regreses porque este tema pues sigue vigente, seguirá vigente y seguiremos actualizando también sobre lo que está sucediendo con los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos reproductivos. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes muchas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, www.colef.mx, y nos vemos en la próxima.